que tenemos distintas cambios, reformas, estamos frente a distintas reformas procesales, por ejemplo, la elección de, gracias, doctor, la elección al Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y hoy, pues, nos tocó un tema que así lo planteó el coordinador de este seminario, que es el doctor Antonio Faustino, a quien agradecemos la invitación y que ha hecho la invitación y tener el honor de moderar esta mesa muy interesante, que además tenemos tres ponentes, lo diré así, espectaculares, ¿no? Porque realmente no solo son dos profesoras que tienen esa parte de liderazgo académico, pero también desde la experiencia en el ámbito público, ¿no? Entonces, combinar teorías, análisis académico, político, con la experiencia que tienen desde la administración pública y cómo lo ven, cómo lo vemos desde la academia y cómo lo ven también ellos desde su experiencia. Esta mesa que es de transparencia, el acceso a la información pública, que también el contexto, pues ustedes ya, algunos ya lo conocen, de desaparición del INAI y pasar esas transferencias a una secretaría y que impacta, por ejemplo, en temas como la autonomía, no tener una autoridad garante en el acceso a la información pública es algo relevante porque el acceso a la información pública, protección de datos personales, pues es un derecho importante para el ejercicio de poder democrático, pero sobre todo es un instrumento de los ciudadanos para poder acceder a la información en, poder decirlo así, en custodia o bajo resguardo de las entidades públicas. De otra manera, pues estaríamos en un entorno más opaco o de mayor opacidad que eso. Entonces, hoy esta mesa es de transparencia. Vamos a ver hacia dónde pues cuál es la valoración de aquí de nuestros expertos. Voy a empezar presentando a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, quien es profesora de carrera titular A definitiva de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, doctora en Derecho por la UNAM, capacitadora anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través de USAID, postdoctorado en CONACYT para investigadores de alto nivel académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctorado con línea anticorrupción por la Universidad de Salento en Lecce, Italia, egresada de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal alemana de la Universidad de George August Göttingen, Alemania, estancia de investigación en la Universidad de Sevilla, España, estancia de investigación en la Facultad de Derecho de Leipzig en Alemania, miembro fundadora de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, postdoctorado en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue invitada por la Fiscalía General de la República de El Salvador, el actual gobierno del presidente Bukele, como experta en Derecho Penal del Enemigo, a efecto de capacitar a sus autoridades en protección de derechos humanos en su actual estado de excepción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 de la CECITI. Entonces, bienvenida, doctora, te voy a dar la palabra para tu exposición. Aquí tengo otra. ¿Tienes presentación? No, esa es la maestra Tere. Perfecto. Entonces, vamos a tener una participación de 15 minutos a cada uno de nuestros ponentes. Sí, entonces, adelante, muchas gracias. Sí, gracias. Voy a tomar el micrófono. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor David, por la presentación. Un gusto y un honor estar compartiendo mesa con todas, con Tere, maestra Tere, qué gusto, con el maestro Cristian, mucho gusto también, igual contigo, doctor, muchas gracias. Y gracias, doctor Antonio Faustino, por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo.
y con todas y todos ustedes, quienes, bueno, nos escuchan y verdaderamente estamos viviendo tiempos que me parece que deben ser de especial cuidado. Ustedes saben que mi formación, como lo escucharon en mi currículum, mi formación es jurídica y precisamente en ese sentido es en donde entra la preocupación, sobre todo desde el punto de vista de la transparencia y sobre todo la operatividad que ésta pudiera tener para efectos de un Estado democrático como el que México ha trabajado, me parece, durante muchos años, hemos trabajado durante muchos años y que no hemos logrado además, y me parece que en estos tiempos pues se está desquebrajando todas esas ideas, todos esos alcances que hemos tenido de la democracia. Efectivamente, ¿habrá transparencia? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Me parece que independientemente de que el discurso, la narrativa del gobierno federal, la narrativa del Congreso, por supuesto, determinen que sí existe transparencia, lo cierto es que las reformas en materia jurídica nos han determinado que esa transparencia se está yendo al traste, se está yendo a la basura. El primer punto de análisis es precisamente la falta de controles que existen en la administración pública, que existen también en el poder legislativo y evidentemente en el poder judicial. Y eso tiene como base que se permitió, porque en la Constitución no existe una negativa y en materia jurídica nosotros tenemos un principio, todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Y entonces de ahí específicamente las autoridades electorales determinaron que sí podía haber una sobre mayoría calificada en el Congreso y entonces ¿cuál fue el resultado? Pues que el partido oficialista obtenga una mayoría absoluta en el Congreso, lo cual eso es extremadamente peligroso, como todas y todos nosotros lo hemos visto. ¿Por qué? Porque al final del día ellos deciden cómo y cuándo hacer la norma jurídica y en ese sentido el tema de la transparencia queda en segundo lugar. ¿Por qué? Porque ellos pueden determinar qué personas pueden, a quienes se les puede aplicar esa transparencia y a quienes no se les puede aplicar, a quienes se les pueden violar derechos humanos, a quienes se les puede cubrir mediante la propia norma jurídica. Ejemplos de ellos, desde el punto de vista jurídico, son varios. Ustedes ya conocen el tema de la reforma judicial, en donde, bueno, pues a nuestros jueces, si se quería combatir la corrupción y si se quería tener transparencia en el Poder Judicial, pues yo les quiero decir que en México tenemos todas las herramientas para hacer investigación para el combate a la corrupción. Todas las herramientas, desde inteligencia financiera hasta inteligencia criminal, todas las herramientas. El Ministerio Público Federal, la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, pueden intervenir comunicaciones, pueden intervenir cuentas bancarias, pueden hacer entregas vigiladas e incluso pueden imponer agentes infiltrados para efecto de que de investigar a una persona o de investigar a un grupo de personas. Entonces, bueno, pues la reforma judicial evidentemente desde el punto de transparencia no traía como una línea final, pues transparentar lo que hacían los jueces o los privilegios que tenían los magistrados o, por ejemplo, todos aquellos actos de nepotismo que pudieron haber cometido los exministros de la Corte. No, la verdad que la reforma judicial, a partir de esto que les digo que fue una cuestión absoluta en el Congreso del Partido Oficialista, pues era para efecto de cubrir todas esas cosas, de cubrir, y así lo voy a decir como debe ser, de cubrir todos esos delitos que aquellos que pudieran ser impunes en contra de un ámbito de transparencia, los podrían haber castigado. Yo creo que no le midieron bien. Yo siempre dije, a ver, espérame tantito, la reforma judicial fue para que aquellos que tienen el poder absoluto desde esta falta de controles, desde esta falta de transparencia, bueno, pues el Poder Judicial los cubra,
los cubra y no permitan extradiciones y no permitan que caigan en prisiones de máxima seguridad, no permitan que sean investigados por delincuencia organizada, no permitan que sean imputados por un delito de alto impacto que amerite prisión preventiva oficiosa y caigan en una prisión de máxima seguridad. Pero no le midieron bien, porque a falta de esa transparencia, los delitos en contra de México, así lo voy a poner, como por ejemplo el huachicol fiscal, ustedes lo saben, que es el más sonado, ¿verdad? Gracias, e incluso ni siquiera gracias a la fiscalía, gracias a los medios de comunicación sabemos la existencia del huachicol fiscal. Bueno, en México no hay uno solo privado de la libertad en una prisión de máxima seguridad. Fíjense que el viernes fui a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF, por una audiencia de uno de mis clientes que le bloquearon las cuentas bancarias a él y a 15 miembros de su familia, incluidos nietos, cuñados, sobrinos, todos les congelaron las cuentas bancarias. Me dicen, oye, doctora, pues, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué nos congelan las cuentas bancarias? Le digo, no nos van a decir hasta la audiencia. La unidad de inteligencia financiera, ¿qué es lo que hace? Te da la audiencia, si tú se la solicitas dentro de los 5 días, una audiencia para hacer efectivo tu garantía, y si lo haces al día sexto ya no te la da. Pero bueno, la pedimos en tiempo, no la dio y empezó la UIF. Es que le bloqueamos la cuenta bancaria porque hay un líder de Huachicol que se está investigando. Yo dije, seguramente está hablando de alguien que todo mundo sabemos que es el líder del Huachicol fiscal en México. Yo dije, ¿tendrán relación con ese líder? No, era una persona de 80 años que arrendó un inmueble que se dedicaba a personas que se dedican al transporte de combustible y ya por esa simple razón le bloquearon la cuenta bancaria y ahora es el líder. Fíjense la falta de transparencia en ese sentido. Yo le decía, oye, pero en materia penal ya salió inocente, o sea, yo lo defendí y sucede que ni siquiera lo vincularon porque se demostró que estaba... No, 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 eso no importa. Eso forma parte de la materia penal. Nosotros somos materia administrativa y entonces a nosotros nos tienes que demostrar que efectivamente no tenías relación con ese punto, con ese líder, pero ya no existe líder. Bueno, demuéstrame que no está la relación con ese líder. Fíjense lo que para ellos implica transparencia. ¿En qué se ha convertido la transparencia en este país? Además de que ustedes saben que en materia legal, en materia jurídica, ya no tenemos amparo en ciertas cuestiones. Ya no tenemos amparo, por ejemplo, en un bloqueo de cuentas bancarias. Ya no tenemos amparo en algún crédito fiscal impuesto por el SAT, por ejemplo. Y además la transparencia ya es de nosotros hacia ellos, porque ustedes tendrán que vincular su CURP con su número celular, ¿verdad? Porque si no, entonces ustedes no están siendo transparentes. ¿Qué está pasando? La transparencia, como se está llevando a cabo desde la narrativa de este sistema gubernamental, porque no quiero decir del gobierno, no quiero decir que por el Ejecutivo, no, más bien es un sistema gubernamental, es un sistema legislativo, es un sistema judicial, ahora es de nosotros hacia ellos. Ahora usted no tiene derecho de saber quién manejó todos los temas del huachicol fiscal, porque de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno puede determinar cuántos años lo deja en el pasillo y usted no puede acceder a él. ¿Cuántos años lo reserva esa información? Y aquí la pregunta es, bueno, sí, está bien que reserves información, pero ¿bajo qué rubros reservas la información? Tiene que ser un rubro de aspecto jurídico, social, político. ¿Por qué razón? Bueno, porque tu autoridad, el problema es que ¿saben qué pasa con los mexicanos? Que pensamos que la autoridad puede hacer lo que ella quiera y la autoridad se la cree, pero no. La autoridad tiene límites a su potestad punitiva y estos límites a la potestad punitiva son
precisamente la protección de los derechos humanos del gobernado, de los administrados. Pero el problema es que nosotros como gobernado y como administrados, pues de ninguna manera estamos exigiendo esos derechos. Y entonces, ¿qué sucede? Que llegamos ante autoridades de ese nivel de seguridad nacional, lo digo entre comillas, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que todo está reservado y entonces te dice, sí va a pasar el bloqueado a la audiencia. ¿Usted quién es? No, yo soy su abogada, aquí está mi cédula profesional y yo lo voy a asistir. No, usted no puede intervenir en la audiencia. A ver, usted me está diciendo que yo no puedo asistir a mi cliente al que ustedes le bloquearon la cuenta bancaria. Sí, y además le vamos a hacer preguntas. No, señorita, porque usted cómo se llama, no le puedo decir mi nombre por seguridad nacional. ¿Se acuerdan cómo todo el mundo se quejaba de los testigos, perdón, de los jueces sin rostro? Que ya metieron a la Constitución, por cierto, en esta administración, en este gobierno, meten a la Constitución los jueces sin rostro en materia penal y todo el mundo grita para arriba, ¡ay, cómo! No voy a saber quién me está procesando penalmente. Bueno, pues en materia de seguridad nacional, por ejemplo, en el bloqueo de cuentas bancarias, usted no sabe quién es la autoridad que le está llevando a su audiencia, quién es la autoridad que lo está bloqueando. Entonces tenemos autoridades administrativas sin rostro y cuya transparencia de sus actos no pueden salir a la luz por conceptos indeterminados de carácter administrativo-jurídico como el de seguridad nacional, como el de interés público. Y entonces le digo, no, mi cliente no va a contestar absolutamente ninguna de sus preguntas. ¿Por qué? Se quedó la abogada, que no sé su nombre, se quedó muy preocupada. ¿Por qué? Porque él tiene derecho a guardar silencio. Le digo, y eso, dígame usted dónde dice que en su ley yo no puedo asistir a mi cliente. Ah, en el reglamento interior de Hacienda dice que usted nada más lo va a acompañar, pero no puede intervenir. O sea que su reglamentito está por encima de la Constitución, señorita. ¿Saben lo que me contestó? Por falta, insisto, la falta de transparencia. Voy en tiempo, ¿eh? Me falta uno. Sí, no, más bien. Así de que ya apúrale. No. Y ¿saben qué es? Ya se me fue la onda. Y entonces me dice, el argumento más básico que puede tener una autoridad en donde está protegida por un Estado antidemocrático y falto de transparencia. Fíjense el argumento que me dio. Pues como usted quiera. Si quiere, yo no llevo a cabo la diligencia y no le digo por qué está bloqueado, pero usted no puede intervenir. O sea, el argumento más barato del mundo. Yo dije, me va a argumentar jurídicamente, ¿no? No, mire, no puede intervenir por esto. No había un argumento que dijera, ¿por qué no? No lo había desde el punto de vista jurídico. Yo le dije, sí, está bien, mi cliente necesita saber por qué está bloqueado. Y conforme se llevaba la audiencia, yo le iba diciendo cosas a mi cliente y hasta le hacía preguntas a ella. Y al final me dice, firme, por favor, abogada. Le digo, ¿perdón? ¿Quiere que yo firme una comparecencia donde usted me está diciendo que no podía asistir a mi cliente jurídicamente? Yo no lo voy a firmar, porque si yo lo firmo como defensa, toda la violación de los derechos humanos que usted está haciendo van a quedar corroboradas en ese documento. Porque si yo voy a interponer un amparo o una medida cautelar ante el sistema interamericano, lo primero que va a decir la autoridad es que si lo asistió, estuvo la abogada ahí. Luego le voy a firmar con una condición, que usted le ponga en el escrito. Está presente la licenciada Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, a quien no se le dejó intervenir en términos del artículo tal de mi reglamento interno. Solamente así firmo. No, es que eso no lo puedo hacer. Yo no puedo firmar. No, abogada, si usted me hizo una pregunta y yo se la contesté, ¿y es su obligación como autoridad? Si yo dejé que le dijera cosas a su cliente, ¿y es mi obligación? Yo lo voy a asistir. Usted tenía de dos,
o me sacaba a patadas, mandaba que algún policía, lo que sea, me sacara aquí de la UIF, yo no iba a dejar de no asistir a mi cliente. No voy a firmar, y no firmé. Desde el punto de vista jurídico, por esa falta de transparencia de las autoridades que utilizan para violar los derechos humanos de los administrados, en un Estado democrático, ese documento no tiene ningún valor jurídico. Ningún valor jurídico. Cuando existen normas, y con esto cierro, cuando existen normas que cubran o que permitan la falta de transparencia en cualquier autoridad, sobre los actos de cualquier autoridad, eso en un Estado democrático es violatorio de derechos humanos. Y yo les voy a decir algo que ya me voy con esto. Mientras México forme parte del sistema interamericano de derechos humanos, pueden pasar dos cosas. Punto número uno, que a esas autoridades se les sancione por la violación de derechos humanos, por falta de transparencia. Y punto número dos, lo que está pasando en México, la intervención extranjera. Que cualquier estado que considere que México no es democrático puede intervenir militarmente. Se los dejo de tarea. Y no solamente militarmente, sino puede investigar, procesar y hasta sentenciar a personas o a un grupo de personas con sus leyes extranjeras y solicitarle a México simplemente la extradición es en su ausencia. ¿Eso se puede? Claro. Chequen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y todo el mundo dice, ay, es que Trump violó la soberanía de Venezuela, ¿verdad? Está violando normas internacionales. Eso es absolutamente legal. Hasta el derecho internacional se divide en dos, en un derecho internacional de protección de derechos humanos y en un derecho internacional de excepción. Con esto los dejo y les agradezco infinitamente su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición y pues destacar, ¿no?, que un Estado democrático pues está en riesgo cuando se violentan los derechos humanos o cuando el Estado toma una función, un instrumento, una herramienta a los ciudadanos y la usa para su protección, para el control político y pues no dejar de lado siempre la parte de la convencionalidad, ¿no? México está obligado, dice la doctora, a respetar sus tratados internacionales, sobre todo aquellos, bueno, no todos por igual, pero sobre todo los de derechos humanos. Muchas gracias. Voy a leer la síntesis curricular de la maestra Teresa Garduño Suárez, quien es politóloga y administradora pública por la UNAM. Teresa Catlán, maestra en psicología de las organizaciones por la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, con 30 años de experiencia en el sector público. Entre los cargos de mayor relevancia citaremos algunos, ¿no? En el municipio ha sido subdirectora de administración, directora general de servicios administrativos, directora general de sistemas en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, segunda regidora en el gobierno de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y en federales ha sido delegada federal de la Profeco en Tlalnepantla, locales y legislativos, ha ocupado la Secretaría Técnica de la Comisión Legislativa de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y combate a la corrupción de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de México, actualmente diputada local suplente por el Distrito 18 local por el Estado de México, de la 62ª legislatura. Y es además profesora de la FES Acatlán, de la Administración Pública, y te damos la bienvenida y te doy la palabra hasta por 15, 20 minutos. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es de verdad un placer regresar
a nuestra bella universidad. El tema de transparencia es un tema que nos debe preocupar a todos. No solo debe preocuparle a las áreas académicas, como hoy, que yo agradezco mucho a nuestro doctor Faustino esta invitación hacia un tema que nos hace reflexionar a todos. Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de mis compañeros y amigos profesores. Y yo quiero hablar de la transparencia como lo que mi perspectiva de ciencia política y administración pública me permite compartir con ustedes. La miro como lo que es definitivamente importante, una política pública. Entonces, nosotros decíamos, es un concepto multidiverso porque se puede ver como política pública, también se puede ver como la construcción de una cultura institucional de transparencia que por desgracia parece que no lograremos, como un derecho que ya comentó la doctora, el derecho al acceso a la información pública, pero también como un discurso político para legitimar decisiones públicas. Ya ustedes al final tomarán la decisión. Yo lo que les diría que definir la transparencia como política pública, lo dice Guerrero, dice, es un conjunto de decisiones y acciones de gobierno que tienen por objetivo dotar a los ciudadanos y a los propios funcionarios públicos de información clara, precisa, accesible y abundante. Fíjense nada más, todas las características que acabo de decir. Clara, quiere decir que no puede haber duplicidad, que no puede haber información a medias, no. Precisa, accesible y abundante. Accesible, ¿se dan cuenta? Es un derecho hoy, el acceso a la información. Y obviamente, esa información, ¿cuál es el objeto? Pues el gobierno, ¿verdad? Información que tiene que ver con el desempeño gubernamental. Pero para que esta política pública tenga éxito, tiene que estar en la agenda pública, muchachos. Si no está en la agenda pública, no existe. Y si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, al menos en los ejes más importantes, no está mencionada. Entonces, si no está en esas áreas, está ahí, o sea, si revisan correctamente el plan, la van a ver ahí, pero no está en los ejes rectores más importantes. Y eso es algo que nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque si no está ahí, entonces no tiene la importancia necesaria, es decir, no está en las prioridades de la agenda pública. Con eso quiero yo centrarme, ¿no? Y dice Merino una cosa muy importante que a mí me parece necesario compartirles, cuando él dice que el problema de las políticas públicas siempre está en la implementación de ellas. ¿Dónde está el problema? Primero dice Merino, en la burocracia misma, ¿no? En los procedimientos. El segundo, en la discrecionalidad con la que actúan los servidores públicos, y ahí es donde está la cosa difícil, ¿no? Donde el servidor público considera que no es importante eso y entonces no le presta atención. Y el último, la tercera, dice él, las asimetrías de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay igualdad en los mismos datos. Es decir, los datos que ustedes han escuchado en las mañaneras que dicen, yo tengo otros datos, eso se llama asimetría de información. ¿Por qué? Porque la información que ustedes tienen acceso no es la misma que tiene el gobierno. Y ni siquiera lo tienen los mismos, a veces ni siquiera el superior y el subordinado, discúlpenme la expresión, porque yo nunca digo subordinado, siempre creo que deben ser colaboradores, pero en este caso, para el caso de la transparencia, sí es información que tiene diferente el superior y el subordinado. Y entonces, ¿cómo se diseña una política si no tiene la misma información? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de la política pública la transparencia como política pública? Bueno, primero, diluir la concentración del poder, muchachos. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Después, como diluir esa concentración del poder significa contrapesos en los poderes del Estado, ¿cierto? Prevenir la anticorrupción, esa es otra de las tareas más importantes. Promover la rendición de cuentas, no se puede evitar de otra manera.
Coordinarse con las tareas con la sociedad civil. Si la sociedad no participa, que además en el caso de la transparencia, quien ha hecho la mayor tarea ha sido la sociedad civil. Si ustedes observan, hay organizaciones, que además el gobierno hoy los ha hecho casi enemigos del Estado y que los ha perseguido, ¿no? ¿Por qué? Porque están investigando los actos de corrupción del gobierno. Entonces, la sociedad civil ha estado muy involucrada. Cuando la transparencia existe, se fortalece la democracia. Si no tenemos transparencia, ponemos en riesgo la democracia, de lo que además ya había comentado la doctora Liz. Si la transparencia le permite a alguien acceder a los datos, el ciudadano no tendría que pedir ninguna petición de información, porque debería estar pública, ¿cierto, jóvenes? Si fuera pública, no necesitamos pedirle al gobierno nada. Sin embargo, pues obviamente, si lo lográramos algún día, se generaría una confianza ciudadana que permitiría legitimar las decisiones y al mismo gobierno. Además, institucionaliza las decisiones públicas. ¿Qué es eso de las instituciones? Que esa es la parte más importante en el tema de la transparencia. Las reglas son las instituciones, ¿cierto? Son las reglas para la convivencia, en este caso, en la materia de la transparencia. Si logramos institucionalizar la transparencia, las cosas serían diferentes. Sin embargo, pues todo parece que cuando no entendemos, debilitamos a las instituciones. Por eso yo le quise poner así a mi ponencia, es un tema de debilitamiento o de fortaleza del gobierno y de las instituciones, la transparencia. Ustedes ya lo revisarán, lo reflexionarán, ¿no? Lo que les quiero decir, quiero empezar con este tema de el derecho a la información. Ahí lo quiero poner. Primero quise dar una parte teórica, ¿no? De cómo es importante esto en términos de la teoría, porque no solamente debemos hablar de la teoría, sino cómo se practica y cómo se aplica eso, porque solo así es como funciona nuestra formación académica, jóvenes. Entonces, nosotros queremos reflexionar, y nos lo dice Uvalle, el derecho a la información no lo conceden los príncipes, hoy entendidos gobernantes, ¿no? Sino que se explica de acuerdo con la transformación democrática del Estado, la cual tiene su origen en las exigencias cada vez más intensas de la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas. Yo creo que es bastante claro. Nos dice después que la transparencia es un medio para que la vigencia y el control del poder sean parte de las ventajas que los ciudadanos tienen para evitar que el gobierno se comporte de manera distante y para que el ejercicio del poder no sea entendido en un horizonte de unilateralidad. Es decir, que el ciudadano sea convocado a las decisiones que el gobierno toma y que al final se van a volver parte de las políticas públicas, ¿cierto? Recuerden, una de las tareas importantes de la política, pues es atender los problemas públicos, ¿cierto? Si no atendemos los problemas públicos, entonces los temas que va cambiando el gobierno tienen que ser a partir de los valores de los actores políticos, ¿no? Bien, entonces yo quisiera ver si puedes poner, doctor, la percepción de la corrupción en el sector público, porque ya ven que dicen que vamos súper bien, ¿no? Que nosotros pues no tenemos ninguna preocupación en materia de cómo anda validado el gobierno. Bueno, pues cuando vemos datos de transparencia internacional, no los datos que tiene el gobierno de México, pues nosotros estamos en el lugar número 27, que es de los más bajos, es decir, la percepción de corrupción es altísimo. Altísimo. Mira, si quisieras adelantarle, doctor. Miren, comenzaron el número 89, ¿no? Dinamarca, el que tiene mejor calificación, la mejor percepción. Pero después nos vamos a la siguiente, doctor, por favor. Y ahí estamos nosotros, fíjense, el 27. Digo, para que no nos digan cosas que no son. Siguiente, yo quisiera entrar a temas que tienen con la línea del tiempo de cómo se creó el INAI, en su momento el IFAI, recuerden ustedes, en el 2002,
Después viene una reforma constitucional para poder obligar a los estados a involucrarse en el tema de la transparencia y el acceso a la información. Y luego, bueno, en el 2000, ¿qué dice ahí? 14 me parece, ¿no? Cuando cambia de nombre a IFAI, déjenme ponerme los lentes, ¿para qué lo niego, verdad? Sí, creo que es 2014. Sí, Ajá. 2014. En el 2014, ahí cambia de nombre. Después viene el Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015 y después la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2016. Imagínense ese esfuerzo del 2002 al 2018, hasta aquí 16, pero después 2018, ¿por qué? Porque estos comités de participación ciudadana que se crearon se juntan una vez en el 2018 para hacer una reunión y ver cómo se puede cambiar la perspectiva que hasta ese momento se llevaba. Entonces, yo quisiera entrar, si me lo permite, en la tercera, donde dice Segalmex, por favor, porque no me va a dar tiempo de traer todo lo que traía yo, una información muy importante, pero me voy a ir a los casos concretos donde ustedes seguramente llevan pues mucho conocimiento, ¿no? Esa paraestatal, esa empresa del Estado que se llama Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, pues que tiene un gran tema, ¿no? Ustedes seguro han estado muy enterados, sé que lo son, pero es un problema que empezó desde diciembre del 2018, cuando se empiezan los primeros señalamientos y entonces Andrés Manuel López Obrador, vamos a decirle el peje para ser más fáciles nuestras vidas y porque no hay más respeto que un alias, ¿no? Cuando él designa a Ovalle Fernández, exdirector de la CONASUPO, que la CONASUPO qué mala suerte ha tenido, ¿no? Cuando tuvo a Raúl Salinas de Gortari y ahora estos cuates que se llevan a Liconza y a CONASUPO a Segalmex, ¿cierto? Entonces, resulta que después de esa fusión me voy a lo máximo cuando comienza el problema, ¿no? Fíjense, en 2023, y aquí la doctora no me dejará mentir, hay 22 órdenes de aprehensión sobre varios de los funcionarios públicos del Estado. Y resulta que, pues, Andrés Manuel defiende a sus leales servidores, y así creo que es el término correcto, leales servidores, ¿no? No dije servidores públicos, los leales servidores del Estado para él, ¿no? Y entonces el problema lo heredamos desde López Obrador, pero la actual presidenta mantiene el tema. Al menos ahora reconoce el tema de que dice, hay denuncias, pero no hay todavía, y pues el problema de la transparencia es la impunidad también. ¿Se dan cuenta? ¿De qué nos sirve? Pues, quisiéramos ver la siguiente, porque ahí vienen los datos duros, de que estamos hablando de 15,308 millones de pesos. No es una cifra fácil, ¿eh? Empresas fachada, compra simulada de azúcar, fraude de leche. Bueno, ahí vienen todos los datos. La información está ahí. ¿Y saben cómo lo conocimos? ¿Saben por qué fue descubierto? Gracias al INAI. Y entonces, ¿es importante la transparencia o no, muchachos? Porque si no, nosotros no nos vamos a enterar de nada. Si hay más fraudes y más fraudes y más fraudes, no van a ser públicos. ¿Se dan cuenta? La importancia. Siguiente diapositiva. Ahí me avisas, doctor. Sí, no. Y bueno, me voy al huachicol fiscal, por supuesto, muchachos. El mayor escándalo de corrupción contemporánea en México. ¿Se dan cuenta? Comparativos, fíjense. La estafa maestra que todo lo sacaron hace poco, diciendo, pues también Peña fue un ratero y todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser, al final, científicos sociales y nuestra tarea es siempre tener evidencias, ¿cierto?
Ahí está, los daños generados por la estafa maestra de Peña Nieto de 7,670 millones de pesos. Segalmex, 15,308 millones de pesos. Y el huachicol fiscal, que fue entre los dos gobiernos de la 4T, 200,000 millones de pesos. Yo creo que al final las evidencias son claras. Aquí no es mi opinión. Las evidencias son claras, ¿cierto? Después, en noviembre del 2024, la presidenta extingue 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI. Quiero que ustedes lo vean y se den cuenta la importancia que genera desaparecer al instituto. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos juez y parte cuando se genera llevarse las tareas de transparencia a la supersecretaría, que ¿cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan? Anticorrupción y buen gobierno. Bueno, yo por eso no lo quise ni decir, porque es una pena que le podamos llamar así a una secretaría que ni atiende la prevención de la corrupción y que tampoco genera políticas de buen gobierno. Bien, entonces, ¿cuál sería el problema aquí, muchachos? Esa secretaría, que ahí la traigo más adelante, sí, en la siguiente, ahí, fue creada en el 2024. Fíjense, ¿cuáles son los riesgos constitucionales e institucionales que nosotros vamos a vivir con esta secretaría? 1, concentra funciones de control y acceso a la información. Sin autonomía, responde al Ejecutivo Federal. Resoluciones impugnables solo por amparo, que cuesta. Y eso, quién sabe, ¿no? Digo, aquí el tema del amparo que ya lo expuso con la reforma donde el amparo ya también está extinto. Riesgo de sobrecarga operativa y falta de especialización. Posible incumplimiento de obligaciones internacionales, porque ustedes saben que el TECMEC tiene una regla y una de ellas es que se tiene que generar actos de democracia y la transparencia es parte de la democracia. Si no lo entendemos de esa manera, pues está complicada la cosa, ¿no? Y entonces puse una siguiente tabla donde pongo a AMLO y a la presidenta actual, ¿no? Del 2018 al 2024 y 2024 hasta donde nos llegue la vida, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían las divisiones o las visiones de los dos? En materia de discurso anticorrupción, ¿qué decía López Obrador? Honestidad valiente, ¿cierto? Negó la corrupción sistemática, minimizó los escándalos. Hoy la presidenta, al menos ella dice cero impunidad, reconoce la herencia problemática, pero no la reconoce la de López Obrador. ¿La reconoce de dónde? Claro, dice, ni siquiera Peña, solo a Calderón, pero bueno, es otro tema, ¿no? Y después, en el tema del INAI, López Obrador propuso la iniciativa, pero le toca a la presidenta actual extinguirlos en ese tema, ¿no? Los órganos autónomos, bueno, él no solo propuso que fuera el INAI, sino los 7 órganos autónomos que también la presidenta extinguió, ¿no? Le tocó a ella la aplicación y la operación de esa desaparición. Y luego los temas de Segalmex, la corrupción propia, pues defendió a Ovalle, hasta lo puso ahí de director del INAFED, imagínense, ¿no? Y luego fusionó la presidenta en Alimentación para el Bienestar, ¿se acuerdan? Ella generó esto fusionando Liconza y Diconsa. Ahí, digamos, cada uno tiene una tarea. En el huachicol fiscal, el esquema se consolidó con López Obrador, con los altos mandos militares, que ustedes seguramente por ahí han visto alguna noticia, ¿no? Y la presidenta actual, pues, desarticuló la red aparentemente visible, no la que está de abajo, ¿eh? Lo visible
14 arrestos, reconoce la herencia, investigación en curso, pero ninguno tiene todavía una pena y una sanción todavía, ¿no? Bien, ¿cómo va la relación social? Eso es importante para nosotros, ¿no? Pues con López Obrador ha habido hostilidad con las asociaciones. No había apertura. ¿Por qué? Pues porque eran intensamente colaborativas en términos de transparencia. La presidenta, a pesar de todo, se confronta menos con las asociaciones, aunque su estilo personal de discurso y narrativa no le gusta tanto a la gente, en los hechos ella es menos, ella se confronta menos con la gente. Y bueno, en cuanto a la arquitectura institucional, es decir, la fortaleza o el debilitamiento de las instituciones, pues por supuesto que López Obrador debilitó no solamente el Sistema Nacional Anticorrupción, los CPCs, el INAI, paralizó el nombramiento de comisionados en el INAI. Y bueno, en este tema, la presidenta actual elimina formalmente los contrapesos. Por supuesto, hay una mayor concentración de poder. ¿Se dan cuenta, muchachos? El tema nos lleva a una reflexión importante. Me voy a la última y con eso termino, se los prometo. ¿Qué cosa tienen como elementos comunes y diferencias estructurales en la 4T? Primero, los elementos comunes. Continuidad en un proyecto político de Morena como marco ideológico compartido, por supuesto. El discurso anticorrupción sin resultados en impunidad de alto nivel. Debilitamiento sistemático de los contrapesos institucionales. Uso de programas sociales con fines políticos y electorales documentados, no es mi opinión. Resistencia estructural a la rendición de cuentas hacia medios y organizaciones civiles. Concentración de poder en el Ejecutivo Federal como eje central del gobierno. Continuidad de redes de corrupción documentadas con empresas fachadas. Narrativa de herencia del pasado para justificar problemas propios. ¿Y cuáles son las diferencias relevantes entre ellos? El estilo discursivo. Andrés Manuel, confrontación, niega. La presidenta, una visión más tecnocrática, más fría, más abierta a reconocer casos heredados, pero no los suyos, ¿no? La institucionalización, el desmantelamiento y la consumación de los organismos autónomos. Al final, yo les quiero decir una cosa con la que, si ya la puso al final, nada más que dije, es importante decir cuáles son las diferencias y las similitudes que tienen. Nosotros tenemos una responsabilidad, y la dije desde el inicio, muchachos, la institucionalización. Para institucionalizar la transparencia hay que creer en ella. Es un valor necesario para construir una vida democrática, una cultura organizacional y administrativa, y también asumir nuestra responsabilidad pública. Yo con eso cierro, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, maestra, por su excelente participación. Y bueno, destacar lo de la transparencia es una política pública y es importante que este tema esté en la agenda pública. Si no la vemos, hacer esa pregunta a la maestra, pues es que no es prioritario, no es un tema prioritario. Y además hay asimetrías en la información. Si nosotros no tenemos posibilidad de acceder a la información pública, el Estado, más bien el gobierno, pues nos dará la información que quiere y en resumen, pues la que conviene porque tiene esta finalidad de control político que coincide ahí con la doctora. Y los casos pues emblemáticos de corrupción como Segalmex y el huachicol fiscal que han costado miles de millones de pesos, lo cual no ha tenido consecuencias jurídicas y que no nos hubiéramos enterado en alguno de esos momentos sin el acceso a la información pública. Pero después viene todo un cambio
desde el Estado y la desaparición del INAI y de otros organismos autónomos que son importantes para el equilibrio y el control y contrapesos en el ejercicio del poder. Eso frente a la ciudadanía, o sea, para que se controla el poder, para que se le sea útil y en un estado democrático, ¿no? Y la continuidad de la corrupción y se justifica desde el discurso. Son elementos importantes que destacaría. Y ahora le voy a dar la palabra al maestro Cristian Roberto Salazar Montiel, que es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, es maestro en Estudios Sociales por la UAM, Iztapalapa, fue jefe de departamento en la Oficina de Consejeros Electorales en el Instituto Electoral del Estado de México, fungió como consejero distrital del IFE en los procesos electorales del 2002 hasta el 2009 y se desempeñó como secretario técnico de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la FES Acatlán, colaboró como asesor parlamentario en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados, fungió también como coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Uruapan, fue secretario de planeación del mismo ayuntamiento y ha sido becario de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Obtuvo en 2004 la presea Gustavo Vaz Prada, otorgada por la Dirección General de Servicios a la Comunidad de la UNAM. Fue coordinador de gestión de la dirección de la FES Acatlán y actualmente es coordinador de cuerpos colegiados, enlace de transparencia y técnico académico asociado a de tiempo completo en esta facultad, donde imparte las materias de partidos políticos, procesos electorales y teorías contemporáneas de la democracia. Es miembro del Padrón de Tutores y miembro invitado del Comité Académico de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales, del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dentro de sus publicaciones destaca la obra Partidos Políticos en México, Función Representativa y Formación Ciudadana a 2 décadas de alternancia, y colabora en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional como coordinador del área institucional y es miembro del órgano colegiado de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales del INE. Muchas gracias, maestro, y adelante con tu participación. Muchas gracias, doctor Morales. Para mí, de verdad que es un gusto y un privilegio estar aquí con dos amigas y profesoras que quiero mucho en lo personal y en lo profesional, que admiro mucho, que son la doctora Padilla y desde luego la maestra Tere Garduño. Y agradezco este día por estar aquí y vivirlo con ustedes, que creo que es lo que debemos hacer todo el tiempo. El tema que nos convoca, sin duda, ya escuchando a la doctora Padilla y a la profesora Garduño, me complica y me lleva a pensar de manera distinta como venía yo pensando la temática de la transparencia, porque incluye elementos muy complejos. Sin embargo, yo no quiero dejar de plantear a ustedes y en la mesa dos temas interesantes. El primero es que yo no estoy de acuerdo en negarle la posibilidad a la fuerza política mayoritaria el plantear cambios. Lo he dicho en otras mesas hablando de otras reformas como la reforma electoral, la propia reforma del Poder Judicial. No se le puede regatear a la fuerza política mayoritaria. Finalmente somos una democracia. El que pretenda impulsar cambios a los modelos y a la legislación vigente. ¿Y por qué destaco esto? Porque considero que así como podemos hacer muchas críticas al gobierno y a la fuerza política mayoritaria de todas sus deficiencias que son evidentes y que ya nos dieron cuenta las profesoras, también la oposición ha sido de mala calidad al negar el debate. Y eso ha contaminado estas discusiones que son muy importantes y que nos pudieran llevar, si fueran bien atendidas y recibidas, a discusiones y quizás a legislaciones con mejor atención a las necesidades que tenemos en este momento.
No voy a repetir, yo traía una presentación ahí, no voy a repetir todo lo que estamos diciendo. Quiero partir del hecho también que creo que hemos cometido dos errores desde mi punto de vista en la construcción de instituciones y leyes. Una, que aunque yo defiendo y estimo y aprecio el valor del Instituto Nacional Electoral, que es una institución muy valiosa para efectos electorales y creo que es correcta y ha sido adecuada en todos estos años, creo que como es algo que hemos hecho bien, lo queremos replicar en todos los rubros y ámbitos del ámbito público, ¿no? Y entonces creo que quisimos emular e imitar la construcción de un órgano del Estado similar de lo electoral a la parte de transparencia y creo que ese es un error. La estructura de la transparencia no es necesariamente, y eso es una cuestión aquí a discusión con las profesoras, no es necesariamente un órgano colegiado federal y 32 órganos colegiados estatales para tratar de tener procedimientos como el INE. Creo que eso es una cuestión que malamente hemos imitado. Dos, en el entendido de que el derecho y sobre todo los derechos humanos deben ser elementos que deben de estar presentes en la agenda pública, quiero decirles que no todos los procedimientos ni los procesos que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos político-electorales o sus derechos ciudadanos deben ser jurídicos, ¿sí? Y entonces, ¿a qué me refiero? Que hacer una solicitud de transparencia y acceso a la información pues, era un procedimiento normativo, jurídico, muy complejo, y que si vemos los números, la mayoría de la gente común y corriente no hacía solicitudes de transparencia. Entonces, yo creo, considero, desde el punto de vista administrativo, que es el que yo quiero plantear aquí, del ejercicio de la administración, lo digo como administrador público y como ejercicio, como alguien que ha ejercido la transparencia, sí creo que esos dos errores han sido fundamentales, ¿no? No tener imaginación más allá de crear INES. No necesitamos crear INES para todo, ¿sí? La arquitectura de la transparencia necesita una lógica propia y necesita una estructura diferente. Empiezo por ese tema. La transparencia básicamente tiene un impacto mayor en la forma de administrar. Si aplicáramos los procedimientos que han dicho aquí las profesoras, donde en tiempo real pudiéramos ofrecerle información a la ciudadanía sobre cómo hacemos cada procedimiento que incluye nuestras funciones como servidores públicos, eso cambiaría garrafalmente todo, porque tendrían la información de lo que hacemos todo el tiempo. Y eso para el funcionario público sirve o tiene como objetivo que su trabajo lo haga bien. Luego entonces lo que yo necesito es tecnología, computadoras, procedimientos, internet, que me permita administrar de una manera distinta para que yo pueda mostrar en tiempo real lo que estoy haciendo. Uno, el reglamento de mi función. Dos, el proceso de mi función. Y tres, que estoy haciendo evidente en cada registro del desahogo de mi proceso con evidencias que lo estoy haciendo bien. Y ahí cumplo las dos partes que señalaba la doctora Padilla: principio de legalidad, que es la base del gobierno democrático, y dos, el respeto al debido proceso, ¿no? Y con eso yo creo que podríamos administrar de una manera distinta. Bueno, dicho esto, no veo un cambio sustancial en lo que teníamos antes y lo que teníamos ahora. Es la misma idea de la transparencia centrada en que yo voy a hacer una solicitud. Y los instrumentos que tiene la ciudadanía para hacer esa solicitud siguen siendo más o menos los mismos. También considero que el INAI sobrepasó y cometió excesos en su acción pública, porque el INAI no es un poder público, aunque digan y sostengan que limita a los poderes y limita al poder público. Reitero, la transparencia es un mecanismo que puede ayudar a la administración para que rinda cuentas a través de sus propios mecanismos.
Y con ello vamos a limitar el poder, porque al yo tener instrumentos donde yo no me pueda salir como funcionario de la aplicación de mis procedimientos, entonces estará habiendo una limitación a mi discrecionalidad como funcionario público. Por eso yo planteo aquí que lo estoy viendo como administrador. Dos, los señores comisionados, como algunos consejeros electorales, de repente les gusta mucho la política. Pues si les gusta mucho la política, que se presenten a los partidos y se registren como candidatos, que se registren como partido político y hagan política. El INAI no debe de hacer política, ¿no? Si yo les planteo aquí, también les traigo la lista de lo que el INAI no garantizaba, pues también no pasa la prueba del ácido, ¿eh? Nunca garantizó la protección de los derechos, la protección de los datos personales. Cuando a la gente se le vulnera la credencial del lector, no, el INAI no lo garantizaba. También costaba muy caro, hay que decirlo. Porque debemos de tener imaginación nueva respecto de lo que hemos venido construyendo. Si le das para adelante, doctor, más adelante ya no voy a repetir esta. Adelante, por favor. Dale, dale, por favor. No, se pasa así. Bueno, ¿cuáles son los límites que yo observaba? Bueno, los alcances, déjamela ahí, por favor. ¿Qué sí logramos hacer con el modelo de transparencia? Uno, sí logramos crear recursos institucionales, leyes, procedimientos, instituciones que pudieran hacer conciencia de la importancia del derecho humano de acceso a la información. Creo que eso sí lo hemos logrado. Aquí ya tenemos a dos profesoras que han externado la importancia de este derecho. Dos, se creó un sistema, mal que bien, a la imagen y semejanza del INE, porque no podemos pensar en otra forma diferente, pero bueno, pues ahí está el sistema que se creó, ¿no? Se creó una cultura, creo que ya hay que reforzar esa cultura, hay que fortalecerla, pero creo que ya tenemos conciencia de esto y hay una gran cantidad, independientemente si el gobierno la quiere esconder o no, hay de todos modos una gran cantidad de información pública disponible para todos nosotros. Qué bueno, esos son los alcances. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las limitaciones que yo le veo a este esfuerzo que hemos hecho? Bueno, entender a la transparencia como una ventanilla de quejas. Llegan solicitudes de la gente quejándose, no, la transparencia no es una ventanilla de quejas. Dos, no es un mecanismo institucional que castigue a los corruptos, ¿no? Cuando hacen una pregunta no es para castigar a los corruptos, yo no, llega a mí como enlace y yo no hago eso. Para eso están las autoridades. No es una sala de un tribunal, luego ya me veo yo litigando, ahí con principios, aplicando criterios, tesis. Yo no sé si la gente entienda lo que yo le respondo, pero entonces tengo que aplicar un marco legal que ahí está, porque nuestro hobby es ser abogados de ocasión, ¿no? O los mecanismos de participación ciudadana, nosotros los entendemos como practicar a ser abogados. Si la gente quiere ser abogado, estudie derecho, pero no hay que hacer que los mecanismos de participación ciudadana sean antesalas de un tribunal, ¿no? No es un actor político, ¿no? Y no es un poder del Estado tampoco. Luego se pasan de listos los órganos autónomos, ¿no? Yo soy parte de un órgano autónomo, no somos un poder del Estado. Bueno, y el modelo construido, pues ya dije ahí, un poco para que se diviertan, lo del INE, ¿no? Ya hay que romper eso, porque cada que hacemos mencionaste algunos órganos autónomos de los que desaparecieron, el IFETEL, también hay que hacer un órgano colegiado federal y 32 federales también, que nos gusta mucho ser consejeros, comisionados, te encanta esa estructura, como si no pudiéramos hacer otra estructura diferente, también esa es una crítica que planteo. Estas personas que integraban esos órganos autónomos se convirtieron en grupos que ahora ni siquiera permiten que haya jóvenes como ustedes con nuevas ideas que replanten las cosas. Ah, no, quitaron el INE, vamos a llorar, se acabó el mundo. No sucedió así. Entiendo la estructura actual, que es centralizada, las desventajas ya las comentaron, pero sigue habiendo órganos garantes.
Ahora, aquí pongo un elemento para la discusión y para el intercambio de ideas. Los órganos garantes que están, bueno, para efectos federales está la Secretaría Anticorrupción, que tiene este órgano descentralizado, que es el órgano garante para efectos federales, pero para las demás entidades hay un órgano garante también propio de cada una de ellas. En la UNAM hay un órgano garante y funciona más o menos igual. No funciona diferente, no es algo que sea la catástrofe. No ha aumentado el número de solicitudes, más o menos es el mismo número de solicitudes presentadas. Las respuestas son más o menos las mismas, y no es que son las mismas, ¿verdad? Bueno, independientemente de que contestemos bien o mal y el órgano garante respalde o no lo que dice la propia institución, de todos modos está la posibilidad de recurrirlo, aunque podemos analizar cómo es esa posibilidad ante el Poder Judicial, que también está sujeto a otra discusión. Bueno, es demasiado complejo para los ciudadanos este sistema, ¿no? Si yo les pongo las leyes que tienen ustedes que saber, si le regresas tantito, maestro, para dar un ejemplo más. Ahí, miren, ustedes para hacer una pregunta en el modelo anterior, tenían que saberse la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la Ley General de Protección de Datos en posesión de los particulares, las leyes estatales, los reglamentos de transparencia y lineamientos, todo ello para que ustedes hagan una solicitud. Ah, maravilloso sistema. Bueno, regrésale, por favor. Bueno, el otro, este que está, regrésale a donde estaba. No, a la que estaba este que está, regrésale, por favor. Bueno, ya no nos permite leer tantas leyes, de 7 leyes, ya nada más nos perdonan la vida y son 4. Igual de engorrosas, pero bueno. Ahora sí, David, si le adelantas, por favor, a los alcances, adelante, por favor, las perspectivas. Bueno, con esto quiero cerrar para poder dialogar con ustedes. El modelo debe transitar hacia mecanismos sencillos que sean fáciles de practicar y entender para la ciudadanía. Como un presidente decía que nada más era tener computadoras, no le entendía las computadoras, no es tener una computadora en el escritorio, es tener computadoras, es tener un software, es tener programas de administración, es tener internet, ¿no? Yo lamento decepcionar que siempre yo tenga que bajarme más a estas grandes ideas que se han presentado, pero ¿cómo ser transparente cuando un ayuntamiento no tiene internet? O sea, discúlpenme, no hay forma, ¿no? ¿Cómo ser transparente cuando un ayuntamiento no tiene unos archivos sistematizados? Pues podemos discutir ideas maravillosas sobre la transparencia, pero estos son los rudimentos, es el origen de la transparencia. Los ayuntamientos sufren, ser enlace de transparencia nunca en un ayuntamiento es un castigo, porque la administración que sale se lleva los archivos, ¿no? ¿Qué transparencia va a haber? ¿No? Bueno, primero arreglemos los fierros, creemos mecanismos administrativos con la tecnología, con los aparatos para ir hacia allá, la transparencia. Luego, pues ya discutamos la transparencia que decían aquí, la maestra Tere, que lo dijo muy puntualmente, seamos proactivos, que haya un organismo, puede ser colegiado o no se necesita, sino administrativo que nos ilustre qué debe contener una plataforma para que sea proactiva la información y no estemos esperando a que se soliciten y se soliciten las cosas. Y es más sencillo, ¿verdad? 2, debe dejar de entenderse la transparencia como un ámbito solamente de lo jurídico. Es jurídico porque es un derecho humano y además es también algo ciudadano, común y corriente. Si no, al rato, para ser comisionado de la transparencia, de estos órganos garantes hay que estudiar en Harvard o en el MIT, beca Fulbright, García Robles y todo, porque ha de ser muy complicado tener internet y archivos. Bueno, su práctica
en mi opinión, debe centrarse en procesos administrativos, porque también estamos mal acostumbrados a la información como golpeteo. La transparencia no es para golpetear gente tampoco, ¿sí? Porque hay un derecho complementario, humano también, que se llama la protección de datos personales. La transparencia no es que sea ilimitada, tiene reglas y tiene límites. Entonces, no es la transparencia para ir a ver cómo pide información de tal o de determinada persona para balconearla en redes sociales. Eso no es la transparencia, ¿no? Luego, de lo reactivo a lo proactivo, ya lo expliqué, y bueno, implica el uso de tecnologías para incidir en una forma nueva de administrar, profesional, en tiempo real, que garantice el debido proceso y que rinda cuentas. Más bien, ese es el punto de partida para que podamos ir avanzando. Paso 1, que haya archivos; paso 2, que haya internet; paso 3, que haya computadoras; paso 4, que haya programas, para que podamos, o las personas que se dedican a la administración pública lo puedan hacer de una manera debida, respetando la legalidad, la normatividad, cumpliendo los procedimientos, rindiendo cuentas y que se exponga ante la ciudadanía los resultados de la administración para que no haya estas asimetrías y entonces podamos discutir de otras cosas. Pero les tengo una mala noticia: como siempre contaminamos todo, como todos nos gusta pelear, como todo mundo se sienta a pelear y que fulano, sutano y perengano, pues entonces tenemos contaminado el tema de la transparencia, que va en detrimento de la calidad de nuestra democracia. Conclusión: la transparencia de la 4T no está más ni menos mejor que las que teníamos antes, más o menos sigue siendo lo mismo y por eso nos sentimos frustrados. No hay mayor alteración al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cristian. Y bueno, pues, sin querer, la mesa fue de lo general, explicando las estructuras de todo el sistema de transparencia, de las funciones que sí tiene en el Estado mexicano, su papel en la democracia, hasta llegar a asuntos muy puntuales y muy relevantes con los que nos plantea el maestro Cristian sobre que los cambios no son malos, pues los cambios en un régimen y por una mayoría, pues son legítimos, ¿no? Y tienen que ver con qué calidad tienen estos cambios y qué calidad tiene la oposición. El modelo, dice el maestro Cristian, no tiene que ser una creación de una función del Estado y entonces crear otro INE, otro organismo constitucional autónomo. Para él es mejor que sea en tiempo real, que se garantice el principio de máxima publicidad. Creo que eso es importante y relevante, como son en los modelos de democracias avanzadas, ¿no? Donde el ciudadano no tiene más que acudir a la oficina gubernamental a solicitar la información y está obligado a otorgársela, por una parte, en el acceso a la información y en la consulta o acceso a la información que están obligados el gobierno a publicar. O sea que debe haber datos abiertos, debe haber un gobierno abierto. Y hubo avances institucionales, ya hay una cultura, eso es importante, de la transparencia, y hay límites, alcances y perspectivas, que fue lo que nos planteó el maestro al final en su interesante participación, y que prácticamente él, desde su experiencia como enlace de transparencia, pues no ha cambiado mucho, ¿no? No hay más solicitudes, los mecanismos son prácticamente los mismos, y sí existe algo que es una preocupación de todos, que decíamos ya no hay una autoridad, un órgano garante. Él nos dice sí permanece un órgano garante en cada una de las instancias para preservar ese derecho. Todo esto, tanto lo que han dicho las maestras, la doctora Lisbeth, la maestra Tere y el maestro Cristian, está a discusión. Si hay algunos temas o alguna pregunta que ustedes gusten hacer en este momento, adelante, pasamos a las preguntas de ustedes. Adelante, primero tú y luego allá atrás.
Hola, buenos días. Yo soy Seatiel, estudiante de Ciencias Políticas, sexto semestre, y pues yo siempre me he acercado a estos temas de transparencia y rendición de cuentas desde una visión pues horizontal, como la plantea Guillermo O'Donnell, en donde existe la transparencia social, que trabaja de manera en las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y que a lo mejor no busca un juicio formal, sino un juicio de la opinión pública. Entonces, se sabe bien que los medios de comunicación son la mayor parte quienes solicitan acceso a la información para difundirlo, ¿no? Pero también es responsabilidad gubernamental que esta difusión de la información y la rendición de cuentas pues, se ejecute de manera correcta, se difunda bien. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera podría implementar el Estado prácticas no solamente de que ahí esté la información, sino de difundirla? No solamente en un discurso político como lo son regularmente los informes de gobierno de las autoridades, sino de una manera más responsable, porque también el mexicano no está acostumbrado a, por pura intriga, ver esa información, ¿no? Verificar, ver qué se ha trabajado, qué tantos temas son importantes. Entonces, ¿de qué manera se podrían implementar estas nuevas técnicas para acceso pleno a la información? Allá atrás, por favor. Ya, mi nombre es estudiante de la maestra Tere. Y mi pregunta es más como ética. Me gustaría saber si el sistema político actual tiende a reproducir prácticas que debilitan la ética individual de quienes acceden al poder. Es decir, no sé si me entendí, nosotros que estamos empezando a entrar en estos temas de gobierno, en algún futuro que alguno de nosotros llega a tener algún cargo, nosotros accediendo al poder, ¿no creen que el mismo poder nos corrompe éticamente para cometer delitos tal cual, a través del narco, a través de mismas personas de arriba que nos obliguen o nos exhorten a incumplir, ya que nos pueden llegar hasta amenazar, ¿no? Con muerte, que sería lo más grave? Entonces, ¿no creen que el mismo poder a veces es el que llega a corromper estas para que nos debilitemos éticamente? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, yo soy respecto al tema de la transparencia proactiva, como ella menciona, pues es decir, más allá de lo que dice, por ejemplo, en México, el portal del ICOMEC, más allá de los artículos obligatorios al público. Y bueno, me surgió esa pregunta y la dejo abierta al panel acerca de qué papel para ustedes juegan los órganos de control interno para que esta transparencia proactiva, esta información que dan las instituciones públicas, vaya más allá de una propaganda meramente política o gubernamental. Y también, ¿cómo podemos medir la transparencia proactiva si está generando un impacto real en esa cuestión de la rendición? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a abrir la ronda de respuestas en el mismo orden que participaron nuestros ponentes, nuestras ponentes. Sí, Adelante, doctora. gracias. Sí, fíjate que con todo lo que he escuchado de mis queridos amigos, definitivamente voy a tratar de responder las tres de forma genérica. ¿Qué pasa en materia jurídica? Las solicitudes de transparencia casi siempre son para tratar de iniciar un procedimiento punitivo en contra de una persona, así como lo dijo Cristian, el maestro Cristian. O sea, si hay un ciudadano que va a solicitar transparencia, es o para iniciarle un procedimiento administrativo de responsabilidad al servidor público o a la persona, porque en materia jurídica, tanto los particulares como los servidores públicos tienen responsabilidades. Entonces, a ver, yo quiero ver cómo está llevando a cabo el trabajo, si lo está llevando correctamente el trabajo, y si no, pues entonces le inicio una denuncia ante la Fiscalía. Depende, por ejemplo, aquí en la UNAM, aquí es materia federal, entonces las denuncias inician ante la Fiscalía General de la República. Pero si es, por ejemplo, en la UEMEX, en la Universidad del Estado de México, pues entonces de la Fiscalía General del Estado de México. Y en materia disciplinaria, sobre los órganos internos de control. Los órganos internos de control tienen una gran
¿cómo te diré? Un gran papel en ese sentido, porque una solicitud de transparencia es dato de prueba para desarrollarla en materia penal y para desarrollarla también en materia disciplinaria, que son precisamente, me parece que los dos ejes básicos de combate a la corrupción en México. Sin embargo, también aquí hay otro tema. Cuando se trata del manejo de dineros, jurídicamente se complica más el asunto, porque entonces ya estamos hablando de faltas administrativas graves y podemos llegar hasta lavado de dinero y delincuencia organizada. A mí me parece que lo que tú decías es muy importante. Se debe tener un control con respecto a aquellas autoridades que van a dar la información. ¿Por qué? Porque como decía Cristian, si la autoridad es administrativa, pues la autoridad no va a saber que puede tener un efecto muy fuerte en materia penal, ¿no? Y no solamente fuerte, sino también se va a llevar a varias personas. Porque, a ver, yo pido información sobre una persona que maneja recursos de cualquier ente de la administración pública. Y entonces me la dan, yo sé qué es lo que puede pasar con esa información y me llevo a todos sus subalternos. Ese es un grave problema. Entonces, como dice Cristian, o sea, en realidad no es para efecto de solicitar transparencia, porque sí, sino más bien me parece que es un instrumento de guerra, ¿no? Y tú tienes razón, en cuanto al tema del crimen organizado, sí, tampoco es tan sencillo como lo plantean, ni la norma jurídica, ni las políticas públicas, porque ya en un espacio, ¿no? En donde se puede determinar que el crimen organizado coopta, por ejemplo, municipios, ¿no? A mí me decía un presidente municipal, pues está muy bonito lo que usted dice, doctora, pero a nosotros nos llega el crimen organizado y tenemos nosotros que dar dinero y tenemos que hacer lo que ellos nos digan que tenemos que hacer. Entonces, imagínate cómo esos puntos los vamos a checar. Y el crimen organizado, como bien lo decían en el panel, no es de ahorita, no es de ayer, o sea, tenemos años con el crimen organizado, años. Entonces, ese es un tema muy importante que tenemos que pensar. Concluyo, la transparencia, como yo lo observo desde el punto de vista jurídico, es un instrumento de guerra y es para fregarse a alguien. Discúlpenme la expresión. ¿Ok? Entonces, por eso también los medios de comunicación también lo solicitan, ¿verdad? Y además, dejen de eso, la guerra política. La guerra política. O sea, en realidad no es para crecimiento social, no es para ver yo cómo accedo al cargo que tiene la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, doctora. Maestra, adelante Sí. con tu respuesta. Muchas gracias. Bueno, primero fueron buenísimas los tres planteamientos. Y ojalá pudiéramos tener una respuesta tan clara como quisiéramos, ¿no? Pero hay mucho trabajo por hacer. El primer tema de, bueno, ¿cómo le hacemos para que la gente se comience a educar en materia de transparencia, ¿no? De ese tema hablamos algo que se llama cultura de la transparencia, precisamente. Desgraciadamente, la cultura implica la institucionalización de la transparencia para que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, no somos transparentes ni siquiera en nuestra casa, ¿no? Digo, cuando sus papás le dicen, a ver, te voy a dar tu semana, ¿no? Tanto. Y a veces ustedes de pronto no son tan claros en cómo lo usaron, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que volver parte de nuestra cultura, de nuestra formación, de nuestra educación, muchachos. Y por desgracia, si no institucionalizamos la transparencia, se va a hacer más difícil lo que tú planteabas, ¿no? Sin embargo, hoy hay un principio que se llama de máxima publicidad, que implica que el gobierno tiene que hacer público en todos los espacios posibles la información. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuál elemento es importante que se tenga máxima publicidad? Los presupuestos, ¿cierto? ¿En qué se usaron? ¿Quiénes son los proveedores? Las licitaciones, eso tendrían que recibir máxima publicidad. Ya con eso, pues pudiéramos estar garantizando un poco ese espacio de la transparencia. Yo creo que, por supuesto, hay un debilitamiento de la transparencia en estos gobiernos,
no está en la agenda. Para mí es importante mirarlo como una política pública para no entrarnos en el espacio político y en debatirlo de si este fue mejor o aquel fue mejor, sino está en la agenda o no está en la agenda, porque la agenda, acuérdense, es una elección que prioriza los problemas públicos, ¿cierto? Y yo creo que es importante que la gente se entere de las cosas y no necesariamente deba pedirle una solicitud de información al gobierno. Debe estar publicado. Y si está publicado, estamos haciendo nuestro esfuerzo por construir una cultura de transparencia. Si no está publicado, muchachos, pues la realidad es que se vuelve muy complejo lo que ustedes comentan. Luego el otro asunto de cómo la ética se viene a, si estamos preparados, y yo lo señalaba hace rato, la transparencia es un valor. Claro que es un valor, por lo tanto, tiene que tener espacio en la ética pública. Por supuesto que sí. No es una decisión personal, es una obligación pública que nosotros tenemos que atender. Sin embargo, algunas cosas que suceden en el ámbito de lo público es que, como muy bien lo señalabas, Luis, que o nos amenazan y esas cosas. Hoy existe una cultura que te obliga a ser cómplice y no testigo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es más fácil que seas cómplice para que te puedan tener controlado. Porque si eres testigo, eres una amenaza. Entonces, creo yo que una tarea que tenemos es mantener esta vigencia, nuestros valores, en esta prudencia que tiene que tener el servidor público, una discrecionalidad hacia la ética. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los temas precisamente es la discrecionalidad, muchachos. ¿Cómo está viviéndose la transparencia a través de los servidores públicos? Y la última cosa que quiero comentar para Leo, precisamente sobre la proactividad, más allá del papel que juegan los órganos internos de control, pues insisto, creo yo que si nosotros no institucionalizamos la transparencia, no hay un avance ni democrático, ni plural, ni por supuesto social, porque la responsabilidad es de todos. Hacia dónde ir en materia de transparencia creo que es responsabilidad de todos. Y desde mi punto de vista, mi querido Leo, los órganos internos de control a veces viven con esta idea de la complicidad y no necesariamente tienen otra visión. Digo, esa sería mi opinión en torno a los tres temas. Les agradezco su tiempo. Sí, bueno, voy a empezar con la pregunta que hacía el compañero. No, yo soy un servidor público y me gusta la política y no es por ello que eso determine que te comportes mal o que te vuelvas un delincuente. Yo les quiero decir que la política es una actividad legal. Y además se cobra por hacer política, eso es perfectamente legal. Ahora, ¿qué es ilegal? Porque yo creo que ahí viene la distorsión. Ilegal es contravenir una norma, ilegal es cometer un delito, eso es. Pero hacer política es totalmente válido y legal. Es un derecho también. Derecho a la asociación, derecho a la oposición. Cuando dicen, no, es que están conspirando, no. Estoy ejerciendo mi derecho a la oposición. Sí. Bueno, pero hay un problema de fondo de la sociedad que no es a los políticos que impacta solamente. En esta sociedad tenemos un problema de legalidad y de aplicación de la ley y de impunidad. ¿Sí? No es que llegues al escritorio y ya puedas agarrar todo lo que te puedas imaginar, pues a veces ni hay nada. Regular. A veces no manejas recursos dentro de tus funciones. Sí. Bueno, pero ¿qué sí puede ser corrupción? Ah, bueno, pues que tú tengas que hacer un trámite en atención a una persona y que no lo hagas, que no lo sigas, que le pongas trabas.
O sea, no necesariamente es yo de verdad cuando pienso en estas cosas, no sé la gente que se imagina que es ser funcionario público. ¿Qué es ser miembro de un partido político? Palabra que no es llegar y llegar con otros y sentarte y a ver qué banco vamos a vaciar. Eso no se hace en un comité ejecutivo distrital, ni estatal, ni nacional, ¿no? No es eso. Yo creo que estamos distorsionando en aras del problema que tenemos de legalidad, de justicia. Estamos distorsionando las cosas. Tenemos un problema de fondo institucional de castigar los delitos, pues no solo los políticos, los secuestradores, los violadores, los de todo tipo. Y es una cuestión que si institucionalmente no se corrige, pues va a impactar a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, no es una cuestión meramente de la política. Y yo les quiero alertar de otras cosas. La Constitución, cuando marca los requisitos para ocupar un espacio público, dice ser ciudadano. Es decir, no son ellos y nosotros, somos nosotros. Los políticos son los ciudadanos, aquí todos los que estamos aquí. No son ellos y nosotros, no son una clase aparte ni nacieron en otro lado, emanan de aquí. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que recomponer y restaurar, restituir el valor de hacer política. La política es una buena actividad usada bien, ¿no? La administración es una actividad que tiene que ser profesional para dar buenos servicios. Entonces, yo reivindico el servicio público, yo reivindico la política, desde luego, no me avergüenzo, ¿no? Sin embargo, hay quien hace mal uso de la política también. Y a partir de ahí, bueno, la transparencia es un elemento que precisamente le puede ayudar al servidor público y al político a ganar confianza, ¿sí? ¿Cómo? Pues de manera clara que la gente vea lo que hace, así de sencillo. Claro, habrá otras cosas más complejas como presupuestos, otras cosas, pero si la gente pudiera observar qué se necesita para hacer tal cosa y pudiéramos evidenciarlo, no hay problema. De veras que la transparencia no es un problema. Lo que no puede ser es que las instituciones dediquen más tiempo a transparentar que en hacer sus funciones sustantivas. No sé si me explico. Administrar claramente se puede hacer al mismo tiempo con las herramientas adecuadas. ¿Sí? No hacerte, no aparte de que tú tienes que hacer las funciones, hacer 10 informes aparte para clarificar algo está mal. Es como cuando hacemos el tema de la fiscalización de los recursos, que dicen, hacerte una auditoría para cada peso te cuesta 3 y el que recuperas es 1, no hagas auditoría, no es negocio. Si la auditoría por cada peso me cuesta 3 y el despilfarro es 1, pues dejen que se vaya el 1, nos ahorramos 3 pesos. Esas son las incongruencias de estos sistemas, de estas modas también. También los políticos también a veces se pasan diciendo y prometiendo cosas que tratan de motivar a la gente, pero es eso, tratan de motivar o de despertarles una reacción emotiva, ¿no? Esa es su chamba de ellos, motivarlos, pero debemos como ciudadanos distinguir entre lo emotivo y lo que es sustantivo, no dejarnos ir nada más por las emociones. A mí la verdad no me interesa tanto la vida personal de Enrique Peña, ni la del Peje, ni de si comen gorditas en no sé dónde, o si están allá, eso no me interesa. Si se casó con la gaviota, la verdad, chismes en la casa de ustedes hay muchos, como para echarme lo de los políticos, aparte de mi vida, ¿no? Entonces, Muy bien. Pues muchas gracias a todos, agradecemos a nuestros ponentes, les haremos llegar su constancia correspondiente y agradecemos a ustedes su presencia, alumnos, alumnas, profesores y profesoras. Muchas gracias. Sí, vámonos. Esta es como la moda. Está ahí, sí, bueno,
No saben si es para regalo. Ándale. Te lo veo. El maestro. Sí, sí. Está bien, ¿no? Sí, está padre. Ya está el ejercicio. Eso.